Saludos, ya estamos en el reto de pensar con mi estimado Eliseo Toro. ¿Cómo se encuentra? Gracias, sí, gracias. Aquí estamos de nuevo tratando de avanzar en el diálogo y en los temas que tenemos pendientes para tratar de ayudarnos nosotros, pero también ayudar a comprender al votante de cómo ha sido el debate, porque la idea es el debate. En sí, el debate pues trajo mucho que decir, muchos memes, de hecho, críticas del uno hacia el otro. Como ya lo decías antes del debate, mi estimado Eliseo, la gente ya tenía definido por quién votar. Hay un número. Sí, claro, ahí estaba 44% de cada uno de los candidatos que tenía más o menos esa votación, pero no cabe duda de que el debate ha desequilibrado y que conste que en el diálogo anterior efectivamente dijimos de que había un desequilibrio del debate, en el sentido de que Luisa tenía mucho mejores condiciones para debatir, porque finalmente Daniel Noboa tiene que defender lo realizado, buscarle explicaciones a las cosas que ha hecho y a las cosas que no ha hecho. Entonces se le complicaba mucho más a Daniel Noboa el debate. Claro que sí, más que nada un gobierno de 15 años que ya Luisa lo mencionó. Tienes 15 años y prácticamente todas las ofertas de campaña han sido nula en cumplimiento. Pues nada, en cuanto al tema de llegar justamente a las personas que tienen esa indecisión y obviamente pues tratar de captar ese voto, ¿tú crees que alguno destacó de los candidatos? Mira, claro, indudablemente Luisa la vimos muy posesionada de sus ideas, de su planteamiento y a lo mejor su actitud aguerrida, comprometida, muy comprometida con las necesidades del pueblo ecuatoriano, la vimos brillante. Yo pienso y la volví a ver de nuevo para poder refrescar la memoria y no cabe duda de que Luisa estuvo muy bien en el debate. Estuvo ofensiva, por supuesto, porque... No es para menos, como un gobierno que es indolente. Pero por sobre todas las cosas, el sentir de las necesidades de la gente. Cuando tú sientes la necesidad profunda de la gente, el dolor de la gente, la inseguridad, el país que se nos cae a pedazos, no cabe duda de que tienes que tener espiritualmente una rebeldía, digamos, y esa se manifestó en Luisa González. Se notaba de alguna otra manera que Daniel Noboa en algunas de las ocasiones cuando Luisa hacía el uso de la palabra, él simplemente inclinaba la cabeza, ¿no? Como que, ya bien lo dijo Luisa, ¿no? O sea, mírame a la cara, decía, porque realmente se lo notaba como desenfocado. De hecho, varias veces lo indicó Luisa, ¿no? Sí, pero esa es una doble actitud que tiene Daniel Noboa. Daniel Noboa da la impresión o hace aparecer al público como que él está vencido, como que lo están agrediendo, que pobrecito, que él no es así, que es un caballero, que está con una dama y no puede agredir. Eso es una mentira por las falsedades enormes que le lanzó a Luisa y por las burlas permanentes de la rana René, por ejemplo, una cosa tan burda. Si hay un diálogo entre dos personas, es un diálogo entre dos personas, que lo sacaron a última hora de los teléfonos de los consejeros de participación ciudadana, pero eso es una burla, eso no es una cosa cierta, digamos, y así haya sido cierta, no tiene que ver con Luisa González. Si a Luisa González en algún momento le preguntan, hey, mira, ¿a quién podríamos poner en la dirección de la banca? Entonces Luisa puede decir, opinar, pero eso no significa que se está amañando, que se está amarrando, que se están haciendo negocios a espalda de la gente. La opinión no es un negocio. La opinión, la decisión, las inquietudes, las preguntas que pueden tener entre ellos no son la sinvergüencería que no contestó Daniel Noboa. Así es, de hecho algunas que contestó lo dejó más mal parado, diría yo,
como por ejemplo el tema de los impuestos, si va a pagarle al Servicio de Rentas Internas SRI. Esto pues nos deja sin ninguna duda ya la postura del presidente, que hoy es gobierno, pues en tomar decisiones totalmente arbitrarias, ilegales, ilegítimas también diría, porque el no cumplir con el fisco, ya Luisa lo dijo en el debate, imagínense que nosotros no pagáramos, inmediatamente nos cierran un local, nos clausuran, y es algo real, lo palpamos todos los ecuatorianos del día a día. Pero en el presidente, al parecer, el más millonario, multimillonario, como que tiene ese aval, diría yo, estimado. Pero mira, Rubén, aquí hay otro elemento. Él, con decir no, que no va a pagar, que no va a hacer ningún esfuerzo por pagarle al Estado esos 94 millones de dólares que el Grupo Noboa le debe al Estado, él está diciendo al resto de los empresarios del país: hey, no importa, no paguen, no nos interesa pagar en algún momento, ¿no? en algún momento condonamos las deudas y seguimos. ¿Qué es lo que han hecho? Y entonces por eso es que el Estado generalmente tiene dificultades para manejar las finanzas, porque ellos no están pagando. Hay aproximadamente 8.000 millones de dólares que se le ha condonado a las grandes empresas. Eso, y en el fondo lo que está diciendo: yo no voy a pagar los 94 millones de dólares que el Grupo Noboa le debe al Estado. Le está diciendo: mira, nosotros somos panas del alma y no vamos a pagar, porque de ese modo a lo mejor no tendremos medicamentos en los hospitales, no tendremos carreteras, no tendremos escuelas, no tendremos colegios, no tendremos becas. Eso le está diciendo a la población ecuatoriana. Por eso es que la población ecuatoriana debe indignarse. Y no sé si viste también la actitud de Luisa, una actitud muy soberbia, altiva. Coherente y obviamente pues indignada, diría yo, en el debate, desde el mismo saludo de inicio, ¿no? Sí. La postura de Luisa fue realmente ya de un tema de darse la mano por obligación, porque al parecer ella no lo haría en ningún momento, aunque toda la educación que se tenga, pero realmente con personas de esta índole que perjudican al Estado, no pagando sus impuestos, que de hecho son millones de millones que pueden invertirse tranquilamente en el Ecuador, en algunas áreas como salud, educación, entre otras áreas urgentes como la misma diálisis que había mencionado. Eso también es otra indolencia. Más de 1.000 personas que se nos han muerto en este periodo de 2 o 3 años a esta fecha porque no se paga a la dializadora. Claro, es decir, no es posible eso. Y en el fondo lo que estamos presenciando en estos debates, que claro, también no tiene un formato para poder presentar ideas o propuestas, pero estamos viendo las contradicciones de clase, la lucha de clase, los intereses enormes que mantiene un sector de la clase política o las clases pudientes del país y otro sector inmenso, el 90, el 80% de la población que permanentemente sigue empobrecida, que no tiene oportunidades de trabajo, no tiene oportunidades, qué sé yo, de hospitales, de escuelas, de carreteras, de emprendimiento, porque con la inseguridad todo se nos ha venido abajo. Entonces no puede ser. Esta sociedad tenemos que cambiarla. En todo caso, pues ya hemos visto un poco las formas, un poco lo de fondo, pero también nos gustaría escuchar, ¿hubo propuestas de los candidatos? En alguna medida, en la medida que se pudo, sí hubo propuestas. Luisa estuvo proponiendo cosas que tienen en su programa. Yo no sé si Daniel Noboa tiene un programa para poder desarrollar en los próximos 4 años, porque no se le vio. Pero en cambio Luisa tiene un formidable programa a cumplir, incluso tiene metas, tiene objetivos, tiene plazos perentorios de las cosas que va a ir realizando a medida que avanza. No se nos olvide a nosotros que ella tiene un programa que se llama Impulsa, Genera y Protege. Quiere decir, tenemos la posibilidad concreta de ir evaluando a lo largo de estos 4 años próximos el trabajo y el programa que ha definido Luisa González. Pero Daniel Noboa no lo vemos. Dice: voy a dar becas, voy a hacer esto, voy a cumplir con los estudiantes, que no ha cumplido con los estudiantes universitarios, y eso es un tema gravísimo.
porque los estudiantes quieren espacio para poder trabajar, para poder prepararse, y no lo tienen. No tienen espacio de trabajo, pero tampoco tienen espacio para estudiar. Y eso es una mentira. Yo he sido toda la vida académico y te puedo decir que en las universidades necesitan tremendas inversiones. Y estos últimos gobiernos entre Lasso y Daniel Noboa le han quitado $200 millones del presupuesto de las universidades públicas del país. ¿Cómo es que van a crear nuevos espacios para que los estudiantes lleguen a la universidad? Es imposible porque hay que crear nuevas aulas, hay que mandar nuevos profesores a estudiar posgrado, hay que crear condiciones también materiales y físicas en las aulas y eso no existe. Por lo tanto, es una mentira, hay que partir desde muy abajo y quizás mucho más atrás de cómo Correa hace 8 años atrás dejó las universidades. No cabe duda que Correa impulsó las universidades hacia una calidad distinta, diferente, hacia una exigencia académica y de investigación científica mucho más alta. Pero si te quitan $200 millones a las universidades públicas, no cabe duda de que todo se va a debilitar y todo se empobrece. Sin duda alguna, el gobierno, al parecer, el tema de planificación brilla por su ausencia, porque de eso se trata. En los gobiernos anteriores también parece que fue la misma temática. No hay plan, todo se improvisa, todo es reaccionario de acuerdo a las posiciones de las diferentes bancadas, en el caso de la asamblea, o lo que pasa en el día a día, sobre todo en casos graves también como el asunto de los 4 niños que fueron asesinados vilmente y cruelmente con los militares y esa situación que se dio, ¿no? Sin embargo, podemos decir que en la década de la Revolución Ciudadana hubo planificación y hubo ministerios y tanto también coordinaciones y secretarías, como la SEMPLADES, Secretaría Nacional de Planificación de SEMPLADES, que se encargaba del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, asimismo como el tema de los méritos para los estudiantes puedan acceder a un cupo con los méritos necesarios, pero ahora parece que prima otra cosa menos el mérito, ¿no? Pero mira, allí existe una cuestión que es fundamental y los jóvenes que nos están escuchando tienen que entenderlo. No es posible que todos los jóvenes lleguen a la universidad. No es posible. En ninguna parte del mundo es posible. Y les explico por qué. Porque tiene que haber una pequeña selección. Si usted quiere ser médico y el médico va a estar confrontado a situaciones muy complejas y muy difíciles y usted tiene que tener una alta preparación porque si no, usted puede matar a su paciente, entonces usted tiene que ser un gran estudiante, tiene que ser un pensador, tiene que ser una persona crítica y tiene que tener dedos para el piano. Usted no puede pretender ser médico si usted no está preparado, si no ha estudiado en el colegio, si no tiene una buena vocación para emprender una carrera de esta naturaleza. Lo mismo le pasa a un ingeniero, lo mismo le pasa a un periodista o a un comunicador social. Tenemos que entender de que no todos los seres humanos estamos preparados para llegar a la universidad. Por eso es que se está proponiendo, y también lo propone Daniel Noboa, estamos proponiendo alternativas, carreras intermedias, carreras cortas, pero que pueden rápidamente transformarse en carreras productivas, porque el trabajador o el estudiante puede terminar esta carrera e ir rápidamente a trabajar y a producir. Esto es posible, en todas partes del mundo es así. Se necesitan técnicos medios, profesionales, enfermeras, pero enfermeras profesionales. Se necesita una gran gama de profesionales de un nivel medio, diríamos, y también necesitamos profesionales, pero necesitamos profesionales realmente preparados para poder desarrollar la sociedad. Tiene mucha coherencia, de hecho, porque si nos podemos observar, hay muchos estudiantes o ya profesionales que tienen sus títulos y carreras, pero que no la ejercen y ejercen otro tipo de actividades. Entonces, hay una coherencia en lo que dices, aunque parezca duro, es la realidad. Además que esto lo que busca es darle posicionamiento a una palabra o un sentido de pertenencia, como lo que se dice, los problemas son oportunidades.
Y si el problema es el tema de la falta de pronto de becas o la falta de la apertura en los estudios, la oportunidad sería estudiar y estudiar mucho mejor, tenerle más pasión y más amor, y no sacar un título para tener colgado, sino para realmente ejercerlo con pasión, ¿o no, compa? Sí, sí. De eso se trataría, ¿no? Crear las mejores condiciones para que este país realmente produzca buenos profesionales. Y además de eso, que se puedan becar estos profesionales en las universidades más prestigiosas del mundo. De eso estamos conscientes que tiene que ser así. Voy a ponerte un ejemplo. La China, cuando comenzó a cambiar su tecnología y sus capacidades, fue después de haber enviado 5 millones de estudiantes, los mejores estudiantes, a las mejores universidades del mundo. Solamente de ese modo tú recoges la tecnología, recoges la información. Y es lo que venía haciendo un poco el gobierno de la Revolución Ciudadana, con becados a nivel de universidades de élite mundial, diría, ¿no? Así es. Mira, ¿cuántos profesores fueron becados a Finlandia? Profesores, por ejemplo, becados a Finlandia, a Israel, en las mejores universidades de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que traigan nuevas metodologías, para que impulsen en los estudiantes el espíritu innovador, creativo, el espíritu crítico, reflexivo sobre su propia actividad. No puede ser que un profesor siga repitiendo el mismo lenguaje de hace 20, 30 años, incluso hoy día cuando tenemos esta inteligencia artificial, quiere decir, la tecnología ha desarrollado grandes oportunidades y sin embargo el profesor sigue repitiendo lo mismo. Esa es otra cuestión a crítica permanente que existen de los estudiantes y también de algunos profesores, que se dan cuenta que el sistema educativo de alguna otra manera no cambia, no evoluciona. Sin embargo, pues creo que eso en la revolución se lo hizo algo, pero ahora estamos viendo ese vacío enorme en la educación. Es más, en escuelas, colegios y hasta el tema de infancia, diría, jardines, como antes se le denominaba, los básicos que son ahora, no están dándole espacio, realmente ni cupos para lo que es la inicial básica. Entonces, quiere decir que habrá nuevamente un volumen alto de personas que estén en la ignorancia, conozcan de pronto escribir, leer, porque esto se está repitiendo a lo del pasado, ¿no? Mira, tengo a nivel universitario experiencias que son muy dolorosas, ¿no? Compañeros profesores universitarios que cuando leían deletreaban o hacían lectura silábica, es decir, sílaba por sílaba. Imagínate tú, porque son profesores que no se prepararon, que no desarrollaron, que no estudiaban, que no leían y se quedaban con lo mismo de lo mismo. Entonces tenemos necesariamente que transformar la educación profundamente. ¿Para qué? Para cambiar el país, para cambiar la tecnología, para cambiar las oportunidades para la gente. Tenemos que decirle, hey, mira, allí está la base para la transformación de este país. Una vez que tengamos nuevas tecnologías, nuevas transformaciones, nuevos jóvenes con criticidad, con cuestionamientos novedosos, con espíritu creador, chispas nuevos, podemos a lo mejor en algún momento salir un poco de su desarrollo, porque lo que nos faltan son técnicos, medios y profesionales preparados de buena calidad. Y eso se lo consigue con méritos y con, obviamente, una predisposición total, desde el alumno hasta los mismos profesores, como has indicado. Bueno, para cambiar un poco el tema, especialmente hemos hablado de educación, ya que esto se tocó también en el debate, y que pues también tocaron otros temas como inseguridad. La inseguridad fue un tema más bien de una acusación tras acusación del uno hacia el otro, algunos con argumentos como Luisa, otros sin argumentos, como en el caso de Daniel Noboa. También se llegó a un punto que fue bastante repetido por Luisa, de que la presidenta del movimiento ADN pues tiene denuncias que claramente lo mostró, pues Luisa, ¿no? Todo esto realmente converge en un narcogobierno, como se lo viene diciendo, un narcoestado. Mira, eso tiene que investigarse. Lo importante es investigar. Lo importante allí en el debate es que por primera vez en un debate público frente a toda la población ecuatoriana quedó evidenciado que hay elementos que salpican al gobierno.
Y hay cosas que el gobierno miente y vuelve a negar. Cuando decíamos que Ormeño es de ellos, es del Grupo Novoa o no es del Grupo Novoa, es evidente que es del Grupo Novoa. Y él lo niega fehacientemente que ellos no tienen nada que ver con... Aun cuando se comprobó que el número telefónico era de la misma empresa Ordeño, la misma que estaban concesionando con el tema de Sacha, y así. Campo Sacha. Sin embargo, parece que la mentira es el modus vivendi del presidente y de su equipo ahora, ¿no? Sí, por supuesto. Él se inventa datos, se inventa informes o posiciones. Imagínate tú, pero hay cosas tan concretas, tan elementales, que finalmente son fraudulentas frente a la población. Una crisis de la envergadura del derrame de petróleo, que no cabe duda que fue a lo mejor circunstancial, pero allí tenía que haber estado el gobierno. Por supuesto. Tenía que hacerse presente el gobierno, de alguna otra manera, el mismo presidente, ir al territorio. La empresa petrolera, Petroecuador, dijo, mira, nosotros no tenemos que preocuparnos de que no haya derrame, pero las remediaciones son del gobierno. Y sin embargo el gobierno no ha hecho ninguna remediación, no ha estado presente en una crisis tan importante que fue catalogada como una de las 20 crisis más grandes del mundo. Imagínate tú la cantidad de miles de barriles de petróleo que fueron derramados. El daño es realmente significativo y bastante afecta justamente a la salud de los esmeraldeños, pero más allá también afecta ahora el tema del líquido vital, que es el agua, afecta en el sentido del trabajo, el río, la salud, lo que es el pez, lo que se está en el río, pues, ¿no? Sí. El hábitat natural del río en sí, pero ya entender de que es uno de los 20 desastres naturales del mundo y que la prensa convencional de nuestro país no lo saque a relucir como lo que es una verdadera catástrofe ambiental, y que de hecho siga ocupando y siga respaldando ese tema de gobierno. En el tema de comunicación, en la década de la revolución también hubo ley de comunicación, ahora desapareció la ley de comunicación y muchas otras cosas, ¿no? Bueno, mi estimado Liceo, siempre es grato escuchar de ti con vasto conocimiento sobre los temas relevantes, y ahora que estamos dialogando sobre el tema del post-debate, me gustaría escuchar de parte tuya qué fue lo que tú mejor sacas, qué fue lo más valeroso, diríamos así, del debate presidencial que hubo la semana pasada. Mira, yo quisiera, y podría haberlo hecho al principio, no lo hicimos, pero la forma o el modelo de debate es un modelo confrontativo. Es un modelo que dice que al final tenemos que tener un ganador u otro. Y eso nos indica lo siguiente, que aquí no se está pensando en crear condiciones para que el pueblo se informe quién es el mejor candidato, sino quién confronta más, quién lucha más, quién tiene la voz más dura, más fuerte, o quién utiliza epítetos más vulgares o más grotescos. Entonces, el diseño del debate está equivocado. Y la modeladora, no cabe duda, que no interviene para poder controlar un poco esos epítetos que se dieron. Tratar de acusar, tratar de mentir, tratar de insinuar un montón de cosas no es correcto. Lo que en algún momento le dijo Luisa, mira, perdóname, pero tienes que respetarme, a mí me parece correcto, porque ella como mujer, tiene que hacerse respetar. Porque no cabe duda que todo el esquema que nos ha mostrado Daniel Noboa, incluso él lo reconoce en algún momento, dice, yo como enemigo soy muy duro, soy muy difícil tener un enemigo como Daniel. Por lo tanto, él está diciendo, hey, cuidado, no se metan conmigo. Y por supuesto, la vicepresidenta de la República lo sabe. Mónica Abad sabe perfectamente cuán violento puede ser una persona. Sí. Mónica Abad, sí. Cuán violento puede ser una persona como esta. Lo mismo que vimos nosotros en la embajada.
La Embajada de México, ¿cómo es posible que se nos ocurra intervenir violentamente una embajada? Eso no se da en ninguna parte del mundo. Si eso debió haber sido condenado unánimemente por el universo completo, porque eso no se da, no es posible, no se ha dado históricamente. Y sin embargo, Daniel Noboa se atreve a hacer eso, y se atreve a hacer eso con México, que México es un país hermano, un país que ha desarrollado una gran cultura, un país que tiene, qué sé yo, editoriales de libros, que tiene universidades extraordinarias. La cultura mundial. Y sin embargo es capaz de hacerlo. Y además de eso, solamente por un capricho, porque yo diría, a ver, Jorge Glass es un delincuente. No, se le está acusando de delincuente porque además todas las mañoserías de la justicia lo acusan, pero no hay evidencias concretas de que él sea un delincuente. Pero sin embargo, en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lazo y en el propio gobierno de Daniel Noboa hay evidencias mucho más concretas de delincuencia y de corrupción. Por lo tanto, entonces tenemos que entender de que no puede haber violencia política. Y esa violencia política la sintió de algún modo Luisa González, y por eso es que estuvo muy aguerrida, muy fuerte, muy coherente, y el temple de ella me pareció extraordinario, porque con ese temple me imagino que el día de mañana será la presidenta de la República y impondrá las normas, las leyes, la forma de hacer política, ¿no? Con esa fortaleza y ese dinamismo que mostró. Algún comentario escuché, decía que no, que esa es la Luisa. Esa es la Luisa que vamos a tener como presidenta. Es decir, una Luisa indomable, una Luisa que no cabe duda que va a luchar por todas las clases empobrecidas y por todas las desigualdades que hay en esta sociedad. Me parece a mí correcto, me parece evidente que debemos apoyar con todas las ganas posibles, ¿no? A el cambio, a la transformación de esta sociedad. La inseguridad sigue campante como siempre, pero Luisa dijo, mira, hay un plan que tenemos que tener y hay que hacer una serie de tareas, y ella supone de que de aquí a 1 año, 2 años más estaremos cambiando la realidad de la inseguridad, porque no cabe duda que la inseguridad está generada por el tráfico de drogas. Pero ¿cómo manejamos el tráfico de drogas si la droga solamente sabemos que entra por Colombia? Y en Colombia tenemos 250 kilómetros de frontera con Colombia. Bueno, mandemos 20.000, 30.000 personas a controlar la frontera de Colombia, a ver si no vamos a controlar. Y creamos aparatos de inteligencia especializados y vamos a ver si lo controlamos. Sí lo podemos controlar. Pero no podemos permitirnos que el país se nos caiga en pedazos. De poder se puede siempre que haya la voluntad de un gobierno y que no se deje de alguna otra manera llevar por los intereses y la ambición, que es lo que corrompe nuestra sociedad. Sin embargo, has dicho algo claro sobre el tema del debate. Luis ha sido muy frontal. De hecho, también pues, ha sido de una otra manera muy coherente, pero muy clara con la realidad que hoy por hoy pasa en nuestro país. Y para estar claros, claro, hay que tener ideologías, sobre todo un plan de trabajo, una propuesta para el país, pero más que nada tener credibilidad. Y es algo de lo que el gobierno o cualquiera de derecha no cuenta con credibilidad. Entonces, hemos perdido la credibilidad en la derecha. ¿Se puede confiar en los partidos de derecha? Es que los partidos de derecha, mira, tenemos que entender lo siguiente. Los partidos de derecha solamente trabajan por sus intereses personales, sus intereses particulares, por defender su status quo, por defender sus condiciones sociales y materiales, por defender su clase social. Por eso es que tenemos que entender qué es la derecha. La derecha no es más que grupos de poder que manejan el país. Los grupos de poder que están alrededor de la prensa, los grupos de poder que están alrededor de los grandes negocios y a lo mejor también ligados con el narcotráfico. Pero son los grandes grupos de poder que manejan el país. Y al resto de la gente le crean la idea de que hay que ser anticorreísta. No, la población ecuatoriana tiene que entender que tiene que defender sus intereses.
una persona que si usted no tiene grandes intereses económicos, no apoya a la derecha, no apoya usted a la banca, porque la banca siempre va a estar contra usted. Así usted tenga $1,000, $2,000, usted nunca podrá competir con ellos porque le van a sacar el aire siempre. Van a buscar, privatizarlo todo. Imagínense ustedes que el día de mañana usted tenga que pagar $100, $200, $500 para educar a su hijo en un colegio particular y tenga que pagar matrícula y tenga que pagar transporte y tenga que pagar esto y lo otro y usted no tenga la capacidad suficiente para hacerlo. Entonces nos van a marginar siempre, porque esa es la actitud de la derecha. La actitud de la derecha no es confiable, porque intrínsecamente la derecha está pensando siempre en mejorar sus condiciones personales. Así tengan los millones que tengan, siempre pensarán en tener muchos más millones. Y eso es lo que nos pasa. Por eso es que el resto de la población, el resto del 80-90% de la población vive la crisis económica. Vives en crisis económica tratando de parchar una solución, tratando de ver cómo llego hasta final del mes. Eso no es posible porque la riqueza... Ayer me decía un compañero, me dice, oye, con todo lo que se ha robado la derecha en este país, podríamos tener calles de plata, calles de oro, porque tanto es el dinero, miles y miles de millones de dólares que a lo largo de todo este proceso de creación de riqueza del pueblo ecuatoriano se nos ha quedado atrás. Entonces tenemos que pensar y tenemos que actuar y decir, hey, las gentes humildes, las clases medias, los luchadores, los trabajadores honestos, los que pensamos honestamente en este país, tenemos que defendernos de las garras de la derecha. La derecha tiene una actitud totalmente contraria a los intereses de la gente. Y la gente tiene que tener este grado de conciencia. No es posible apoyar a la derecha. Por eso los mismos indígenas dijeron, ni un voto para la derecha. Porque ellos están conscientes. No están diciendo votemos por Luisa, pero están diciendo jamás de aquí para adelante daremos un voto a la derecha, porque la derecha tiene esos intereses totalmente mezquinos. Y algo clave para entender la realidad de nuestro país, la derecha es sinónimo de daño a la sociedad. Sin embargo, uno de los mayores logros de la derecha es haber logrado el hecho de hacerlos pensar como ricos, aún siendo pobres. Eso es lo que en algún momento leíamos y estudiábamos, que se llamaría, ¿no?, la dominación ideológica o la superestructura ideológica. Si nos van creando un cuento de que el día de mañana tú vas a ser rico, que si tú tienes un carrito, tú tienes que estar al lado de los ricos, si tú tienes una pequeña finca de 1 hectárea, 2 hectáreas, tú tienes ya la propiedad y el comunismo te va a quitar tu pequeña propiedad. Eso es una mentira, es una falacia. No es posible que sigamos comiendo cuentos. La derecha va creando todo esa aureola de poder. Por todos los lados, ¿no? Desde los medios de comunicación, la cultura. Toda la sociedad nos va creando una aureola, ¿no? Y nosotros vamos comprando la aureola y vamos comprando también materialmente, nos endeudamos a veces en tonterías. Es como el hecho de sentirte aparentemente feliz haciendo compras. Compras que a veces son cosas absurdas que no nos sirven. Entonces, cosas así han logrado esa derecha imponente a nivel mundial dominar las mentes de las personas, a tanto llevar a cabo que es más importante lo material que realmente el momento con tu familia, con tus seres queridos. La conversa que tenemos acá, los diálogos son profundos y justamente para eso está este espacio, ¿no? Yo quiero agradecer la predisposición acá total del compañero Eliseo, de quien les habla, y para ya despedirnos vamos a pedirle un último mensaje a nuestro compañero Eliseo, quien viene trabajando de alguna otra manera en cambiar un poco el chip, digamos, pero generando conciencia, ¿no? No imponiendo una mentalidad o una ideología a nadie, pero sí tratando de buscar espacios diferentes, porque lo que está pasando ahora y ha venido pasando no funciona. El liceo no ha funcionado. Los ricos son cada vez más ricos y cada vez más poquitos, mientras la gran cantidad de gente sigue siendo aún cada vez más pobre. Mira, hemos tenido de algún modo diálogos sobre la política. ¿Qué es la política?
¿Para qué nos sirve la política? ¿Por qué tenemos que estar incluidos o ser parte de la política o tener una idea o una posición en la vida? Eso no cabe duda que es necesario. Y eso Aristóteles, 450 años antes de Cristo, ya lo dijo: el hombre es un hombre político. Por lo tanto, debemos ser partícipe de la creación de nuevas opiniones, de nuevos pensamientos, de buscar la manera de crear una nueva sociedad. No nos cabe duda, y ustedes mismos se pueden dar cuenta qué es lo que está pasando en Ucrania, qué es lo que está pasando en Europa, qué es lo que está pasando en Estados Unidos con el fentanilo, por ejemplo, cómo se está destruyendo la sociedad, cómo la sociedad no tiene espacio, cómo el capitalismo empieza a enflaquecer en el mundo porque no tiene oportunidades, y viene hoy día nuevas alternativas, nuevos polos de desarrollo como la India, China y Rusia. Son nuevos polos de desarrollo que no cabe duda de que tenemos que volverlos a pensar. No es posible que sigamos pensando en el mismo modelo. De repente hablamos de la dolarización y volvemos a darle vuelta a la dolarización y los enemigos de la dolarización. Y yo les digo lo siguiente: ¿qué sucedería si de aquí a 20 años más Estados Unidos se nos cae en el concierto internacional? ¿Qué pasaría con Europa? ¿Qué pasaría con Ecuador? Que nosotros estamos manejando el dólar. ¿No nos pasaría a nosotros también una profunda crisis económica? Por eso es que tenemos que siempre estar pensando en cómo defender nuestra economía. Por ahora es el dólar, no cabe duda, pero cómo defender nuestra economía produciendo más. La economía se fortalece, el dólar se fortalece produciendo más. Pero si hemos decrecido este año con Daniel Noboa en un 1.5%, no cabe duda de que estamos debilitando cada día más al dólar. Entonces tenemos que pensar en el desarrollo para todos. Así es, mi estimado Eliseo. Siempre será un placer pues escucharte, y estamos nuevamente en el próximo programa del Reto de Pensar. Para nosotros siempre será un placer, un gusto poder dirigirnos hacia ustedes. Esperamos nos den like, compartan y este material pues llegue a mucha gente, que de por sí, si hay una voz diferente, esa voz está representada por el compañero Eliseo, por nuestro programa, y sabemos que hay muchas voces más que de pronto desean unirse a este movimiento, a este programa, y están invitados absolutamente todos. Estimado Eliseo, ha sido un placer, estamos conversando, un gusto. Gracias Nos vemos en el próximo programa, en el Reto de Pensar con Eliseo Toro. Gracias.